Mi nombre es Dulce Gómez, vivo en Caracas, Venezuela. Soy artista visual y librera. Desde que me gradué de la Escuela de Artes Plásticas hasta el presente, he desarrollado mi carrera artística. Desde los 6 años en adelante, siempre tuve esa curiosidad por el entorno, por la naturaleza. Mi padre, vino de San Casimiro, estado de Aragua, en Gripa específicamente, acá a Caracas, él sembró en el patio de la casa árboles frutales como aguacate, mango, naranja, flores que también siempre yo observaba, y ese observar el entorno natural, así como las lecturas que hacía mi padre, siempre fueron un motivo de curiosidad y de entretenimiento de niña para mí. Mi padre, al verme, a medida que iba creciendo, veía que siempre no dejaba de tener esa inquietud por dibujar, por pintar. Entonces decidió inscribirme en clases de pintura, y allí comenzó mi formación así como para tomar clases y pintar, y después se dio de una manera natural, en el sentido de que mi papá me construyó una caja de pinturas, un caballete. En el garaje me hizo un espacio para que yo trabajara. Entonces pasé de pintar en canvas que comprábamos hechas en las tiendas de arte, a los cuadernos, en los blogs, a la pared. Pasé de pequeños formatos allá a empezar a pintar directamente sobre el garaje, y ahí seguí mi trayectoria, porque mi papá, al ver mi vocación, y mi mamá me inscribieron en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas en el año 1983. Veía 6 materias, teóricas y prácticas, y tenía, por mencionar algunas, tenía taller de plástica, taller de diseño, taller de dibujo. Después, como al cuarto año, había una especialización. Yo tomé pintura para especializarme, y al final, en la tesis para graduarme de bachiller en arte, había que hacer un trabajo práctico, y yo hice una instalación en el patio de la escuela. Entonces creo que mi atención al arte vino en la infancia y se terminó de desarrollar en la adolescencia, cuando me inscribí en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Mi práctica artística es una práctica que se da en lo profundo de lo cotidiano. Me levanto muy temprano para apreciar ese momento, primeras luces del día, hasta la noche. Mi práctica sigue siendo bastante apegada a lo natural, tanto por los paseos que se da al Ávila como al parque que está cerca de mi casa. También hay un jardín donde vivo ahora, entonces esa afinidad con la naturaleza sigue estando presente, como lo tuve en mi infancia. Y también psicoanálisis por muchos años de mi adolescencia. Entonces mi práctica también ha pasado por el proceso del análisis. Cuando veo algo que me llama la atención, o consigo un objeto que me sirve, o que yo le veo un potencial para incorporarlo a desarrollar un conjunto de trabajo, a mi reflexión plástica, yo muchas veces lo converso también en el análisis. En un momento dado, al principio de los 90, hice bastantes instalaciones, y más ahora me he dedicado en los últimos años más bien a pintar. La pintura siempre ha sido un medio que resulta muy familiar y muy inmediato. O sea, puedo expresar una idea de manera inmediata, manejando formatos medianos, pequeños, grandes. Creo que es un medio bastante noble para, para investigar, para indagar sobre mí, sobre mi entorno, sobre la complejidad del mundo actual. Al ser un medio artesanal, hay una relación que yo descubrí leyendo el texto de Gilles Deleuze, que se llama Pintura, el concepto de diagrama, donde él dice que cuando el pintor logra pasar de sus antecedentes prepictóricos, hay un momento del acto pictórico en sí, que es la mano que se emancipa del ojo, una mano emancipada que capta fuerzas que no son visibles, como dice el pensamiento de Paul Klee, hacer visible lo invisible. Bueno, Deleuze también tiene esa misma línea, de donde él crea un concepto nuevo de pintura. Entonces me pareció muy interesante su tesis, en la cual la pintura hay una mano emancipada que transmite lo que el ojo ve.
Entonces creo que la pintura en su procedimiento artesanal, con medios tan simples como el pincel y el pigmento, la pintura y el lienzo, hay una poca mediación para mí entre lo que yo estoy pensando y lo que quiero expresar. Y hay un elemento del sentido del tacto que me parece muy interesante porque puedo como transferir de una manera bastante silenciosa y bastante transparente eso que quiero pintar por esa cualidad táctil que tiene el trazo. En mi carrera en general nunca tengo una predisposición a hacer una cantidad de obras como para llamarlo serie. O sea, yo no cuento, voy a hacer 10 pinturas de esta serie, sino que hago una y si yo le veo qué posibilidades va a tener este trabajo. Pueden ser dos, puede ser una sola pieza, o pueden ser cinco, puede ser seis, o sea, es bastante variable. Y como mi trabajo es bastante heterogéneo y esa heterogeneidad está determinada porque mi trabajo también ha evolucionado conmigo. Y muchas veces hay algo que me llama la atención dependiendo del momento en que esté viviendo y le doy mucha importancia a ese momento en el que estoy, lo desarrollo, lo reflexiono, lo investigo, lo desarrollo y hago un conjunto de trabajo. Quien tiene miedo de pintar un corazón, hice una obra en el año 2000. Esa fue una sola pieza donde pinté un corazón negro, un corazón rojo, unas manchas, con aguadas de pintura y con el borde era irregular. Ese borde lo pinté en un lienzo y después lo monté en un formato de MDF irregular, como la tela que había cortado. Ahora, en la exposición que se llama Inmersión, que tengo esa pieza que volví a pintar, un poco era para hacer un ejercicio si yo podía evocar ese momento en el año 2000, 24 años atrás, a este momento. Si yo podía tener ese mismo trazo o cómo había cambiado mi trazo. Era como un ejercicio de indagación personal dentro de mi práctica, pero también era una reflexión que hice sobre un artista que me gusta mucho, se llama Barney Newman, que tiene una obra que se llama ¿Quién tiene miedo del amarillo, el rojo y el azul? Entonces, bueno, allí hice ese conjunto de piezas, que hay unos que tienen algún bordado pegado, porque mayoritariamente mi trabajo también lo desarrollo en mi taller y también incorporo elementos que están en el entorno de trabajo, en mi mesa, un creyón, un detalle que consigo, un trocito de tela, entonces, bueno, hay una liga, cualquier elemento, pues yo lo puedo encontrarle una expresión, una relación para incorporarlo a lo que esté haciendo en ese momento. Mi trabajo también se va armando como un urdimbre invisible entre relaciones que voy haciendo mientras voy trabajando. Relaciones del pasado, del presente, biográficas, autorreferenciales y de lo que voy encontrando inesperadamente o involuntariamente en el proceso. Tuve la oportunidad de participar en la residencia FARA de la Fundación Ama Moedo en Punta del Este. La casa se llama Casa Neptuna y es una residencia que compartí con un artista brasileño que se llama Luis Roque. En 6 semanas pinté 12 pinturas. Esas 12 pinturas creo que fueron posibles gracias a toda esta manera que tengo yo de trabajar con el contexto, trabajar con elementos del azar, de lo lúdico. También creo que la parte reflexiva de mi análisis, que también lo he mantenido. Y entonces siempre llegar como al fondo de lo que quiero, del propósito que tengo para decir, de cómo lo quiero presentar, de qué formato lo quiero hacer. Se dieron condiciones estupendas durante la residencia por la atmósfera, por el paisaje, por cambiar de mi lugar tradicional de trabajo. O sea, ahí se dieron muchas condiciones para que yo pudiera entonces transferir o pintar esa aproximación que tuvo el paisaje uruguayo, que me deslumbró mucho desde que llegué. Casa Neptuna, como está cerca del Océano Atlántico, siempre hay como un rocío en la mañana, como una bruma. También había lluvias esporádicas
Y la lluvia es un elemento que yo he utilizado en otros momentos. Lo utilicé en el 97, lo utilicé en las pinturas que expuse en mi exposición anterior, azul, cieno y rosa, y lo utilicé nuevamente aquí en Casa Negrón. Algunas piezas se salpicaron con la lluvia, y me gusta que el trabajo también registre ese elemento del azar y ese elemento natural que quede ya ahí registrado como parte de mi proceso. Durante mi carrera he tenido varias líneas de investigación y yo decido a qué le doy valor por una imagen que cuando la veo algo en la calle, una roca, o veo algo en mi estudio, eso está conectado con un pensamiento, con una reflexión estética. Mayoritariamente mi trabajo es bastante basado en la imaginación. Hay un elemento que tomo de lo real, puede ser, como dije anteriormente, una roca, puede ser una hoja, puede ser un reflejo. Muchas veces también está relacionado eso que veo con mi cotidianidad y también vinculado con la historia del arte y también con la reflexión sobre el arte contemporáneo.